Pues nunca tuve la duda de ponerle exclamación, porque para mí la importancia del título de Viva era el significado de sentirse vivo, ¿no? Y luego me gusta mucho que tenga como la doble lectura de la celebración, ¿no? Porque en el fondo quería hacer una celebración a la vida también, pero sobre todo es que Nora se siente o sea, que está viva, ¿no? Y que tiene en el fondo pues, que hacer un viaje de liberación y aprender esto, que aunque tenga muchos miedos y aunque le dé miedo mirar de cara pues, la impermanencia, cuando consigue hacerlo pues hay algo que suelta y que es este viaje de liberación, ¿no? Y se siente muy viva, Nora. Sí, se siente muy viva, y de hecho por eso es una película que habla mucho sobre el deseo y sobre... porque la peli en el fondo cuenta la huella que le deja esta enfermedad y cómo la lanza a este carpe diem y a sentirse viva, a querer comerse la vida, ¿no? En todos los aspectos de su vida, ¿no? En el sexual mucho, pero también en el profesional, en coger retos, ¿no? Que antes pues quizás no se hubiera sentido con la fuerza, y habla mucho de las ganas de vivir, pero es verdad que estas ganas de vivir feroces que tiene pues esconden un miedo profundo que tiene que enfrentarse para liberarse, ¿no? Ella está sana, ella se ha curado, pero tendría que mirarse una cosa que no se atreve a mirar, que servía como pues para recordar este miedo que tiene y que no la abandona, y que para mí cuando se hace la prueba todo sale bien, ¿no? Pero que es como la dificultad que tiene de volver a enfrentarse a esto, ¿no? Para contar pues lo duro que ha sido para ella pasar por lo que ha pasado, y mirar de cara pues precisamente esta impermanencia y este miedo a la muerte que tiene, ¿no? Y que la lanza precisamente a decir, no, es que yo quiero vivir y no quiero que me recuerden esta condición de mortal. Y entonces la película se mueve en estas dos fuerzas, ¿no? Una pulsión de vida muy, muy, muy fuerte y un miedo también muy fuerte, ¿no? Pero esto en el fondo es súper común, ¿no? En la humanidad, cómo le damos la espalda, claro, cómo le damos la espalda a cosas que nos hacen miedo, y precisamente la salud, ¿no? Y cómo a veces, y esto, por ejemplo, yo vengo de una familia de médicos, y contrarrestaba mucho las cosas cuando estaba escribiendo, ¿no? Y les preguntaba como, es normal, ¿no? No querer como hacerte una prueba. Me decían, bueno, es lo más normal, ¿no? Si lo más complicado es que las personas se enfrenten, ¿no? a las situaciones. Sí, sin duda, o sea, con todo el respeto y profundísimo respeto que tengo, yo quería hacer una película ligera, que se digiriera desde esto, desde una ligereza, desde estar pegada a una historia romántica también, como de amor y de pulsión y de deseo, y que mientras parece que te está contando pues esto, una comedia romántica, te está contando pues un miedo profundo, ¿no? Y una historia de tener que enfrentar tu propio miedo, y el miedo a la soledad, y el miedo más profundo de todos, que es el miedo a la muerte, pero sobre todo quería que fuera una peli ligera, que tuviera sentido del humor. Esto era como mi gran obsesión cuando yo empecé a querer dirigir, era como yo quiero hacer cosas que tengan sentido del humor, porque es también mi manera de enfrentarme a las cosas y sentir que la vida es más digerible, ¿no? Entonces siento que a través del humor y podemos llegar a las cosas más complejas y más profundas. Yo quería, sin duda, y esto en todos mis apuntes y todo, yo tenía siempre como alta temperatura sexual, y me miré muchas referencias del tratamiento sobre el deseo y el cómo se puede realmente trasladar el deseo en pantalla, y cuáles son las claves para que funcione o no funcione el deseo, porque sí sentía que en esa temperatura, en ese deseo, contaríamos también el miedo, ¿no? Es como el nivel de miedo de la protagonista también se pone en evidencia con la necesidad de deseo que siente, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo que el sexo en el cine, si no te está contando cosas más allá del propio sexo, no tiene mucho interés, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que yo quería que fueran escenas narrativas, que te estuvieran contando cosas, y para mí son muy importantes, te cuentan cosas del personaje. Y de hecho no me considero una persona muy exhibicionista, ¿no? Aunque cuando ves esta película, pues, pero no lo soy para nada, y yo si muestro el cuerpo de Nora así, precisamente es porque es un cuerpo que ha pasado por una mastectomía, y porque queremos contar la historia de reapropiación del propio cuerpo, de una historia de deseo, ¿no? Y de colocar a la mujer como en el centro de su propio deseo y en el control de eso. Y entonces nos parecía como bonito e importante también mostrar estas escenas con un cuerpo de una mujer de 40 años en su plenitud, ¿no? Pero para mí tienen como una evolución. O sea, la primera escena de sexo es una escena que la trabajé mucho como si fuera una segunda pérdida de virginidad del personaje, y en cómo ella tiene un miedo muy profundo a ser rechazada, y cómo
todo lo contrario, ¿no? Como Max pues la acepta y la ama con todo lo que ella es, y eso le representa, pues realmente empieza este viaje de reapropiación y de deseo, y a partir de ahí sí que ya vemos como pues un sexo en su plenitud y en una mujer en control de su cuerpo, ¿no? Y sí me parecía importante por lo que está contando la película, ¿no? Y mostrar pues una mujer que ha pasado una mastectomía, pero que tiene totalmente pues un deseo pleno y correspuesto, ¿no? Correspondido. Claro. Los personajes que a mí me gustan, que los personajes que a mí me gustan y que nos gustan, creo también con Valentina, con la que coescribo el guión, son no tienen por qué caerme bien todo el rato. De hecho, deseo que no me caigan bien todo el rato, porque precisamente la condición humana está en la imperfección y está en lo errático, ¿no? Y entonces sí que deseo que la entiendas durante el camino, que estés conectado emocionalmente y que la entiendas. Entonces, para mí Nora evidentemente hace cosas muy erráticas y se equivoca, pero la amo porque es resiliente, porque lo intenta. En el fondo es bien intencionada, aunque es egoísta, pero ¿quién no lo es, ¿no? En muchos momentos de su vida, y siento que esto nos pone espejos también y nos cuestiona a nosotros mismos, y en el fondo yo la entiendo por lo que ha pasado Nora, que tenga ciertas reacciones, aunque no las comparta, ¿no? Muchas de ellas. Hay un montón de personas cerca de mí para que yo pueda hacer este salto de dirigir e interpretar a la vez. Es verdad que es un reto muy grande, porque implica que hay muchas veces en las que no puedes visionar, porque no hay el tiempo en el rodaje de estar mirando todo el rato, pero pues tengo un equipo en el que confío muchísimo. Cogí a una persona que estuvo a mi lado, Juan Miranda, desde el primer día de ensayos hasta el último día de rodaje, y que se empapó mucho de lo que yo quería, del tono, de los riesgos que yo quería tomar, ¿no? Y ensayamos muchísimo con los actores, ensayamos primero en la productora, luego fuimos a los propios sets, o sea, en el lugar donde íbamos a rodar, aunque no estuviera montado por arte, pues ya pasamos por las escenas más de una vez. Entonces sentía que había como una sensación de haber explorado mucho los caminos. Luego, yo creo que no podría hacer esto en cualquier película, sino que son personajes que yo he parido, literalmente, ¿no? Y que entiendo en cada acto, en cada gesto, emocionalmente, en dónde, ¿no? En qué se están jugando y qué quieren conseguir. Y luego es verdad que trabajo muchísimo. O sea, yo hago un trabajo de dirección y luego hago un trabajo interpretativo como si me propusieran el personaje, ¿no? También, y de análisis, y de entender los objetivos, y de entender cuáles son sus dualidades, ¿no? Y qué quiere conseguir, y qué está sintiendo y qué no está sintiendo. Y no sé, y también creo que la interpretación es una faceta que me gozo mucho, y que es un personaje que me gusta tanto también, porque tiene como tantas caras, y que lo he intentado vivir con la máxima disfrute posible, y creo que la directora, que está dentro de mí, quiere que arriesgue también, ¿no? Entonces hay algo ahí como de pacto interno en el venga, ves a lugares que no conoces, ves a sitios. Y luego que como estoy rodeada de gente en la que confío mucho, siento que si desafinara mucho, pues me ayudarían, ¿no? No, en mi caso, en la peli tuve algún momento que era como, hostia, no, o sea, como que la actriz tenía clarísimo que quería hacer más tomas, y la directora era como, no, es que nos quedan no sé cuántas secuencias y hoy tenemos que movernos, ¿no? Y ahí sí que también tengo un equipo, por eso digo, ¿no? Una ayudante de dirección maravillosa que me dice, sí, es que si no, no vas a poder cumplir este plan de rodaje, y luego que tú también, o sea, yo me he hecho como una escala de objetivos, y entonces sí es una secuencia que no es clave en la película, pero bueno, hay mucha frustración por el camino, porque pues como puedes entender con los personajes que escribo, soy una mujer exigente, controladora, que siempre busca soltar la exigencia y el control. Hay algo de homenaje a la profesión de mis padres, sin duda, y de homenaje también a la investigación científica, ¿no? Que yo he tenido súper cerca y que me parece súper apasionante, y que hay algo de vocación frustrada en mí en eso. Y sí que evidentemente pues poner a unos padres, a estos personajes de padres que son muy diferentes a los míos en la vida real. O sea, hay guiños, ¿no? En cosas, pero el personaje de la madre no se parece en nada, el personaje del padre a momentos toca cosas de mi padre, pero también hay muchas que son ficción. Pero sí que me parecía importante el contar que sí que son dos personas exitosas en sus profesiones, ¿no? Y que han criado a Nora en una exigencia, ¿no? Y que esto pues
ha creado, pues, como muchas de las personas del mundo capitalista, consumista que tenemos hoy en día, que queremos ser la mejor versión de nosotros mismos en todos los aspectos, ¿no? Y sí que amo estos personajes de los padres también mucho.